¡Wow! 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 Me encantó, me encantó. Ahora vamos a ir viendo los análisis por punto, que esto es lo que yo enseño en el curso que tengo gratis de planificar el primer capítulo, que les voy a dejar el link en la descripción. Si no, ingresan en www.nadiaescritora.com.ar/recursos-del-medio gratuitos. Vamos a empezar por el primero. ¿Tenemos definido acá un protagonista? Sí, tenemos un protagonista en este primer capítulo que se llama Eru. ¿Y qué es lo que conocemos de Eru? Que Eru pertenece al gremio de cazadores y en este primer capítulo nos cuenta cuál es el objetivo de este personaje. De vuelta, no sé si será el objetivo en toda la historia, evidentemente no, que tiene que ver con este árbol, pero por lo menos en este primer capítulo tenemos un objetivo concreto, ¿sí? El objetivo de este capítulo para este protagonista es justamente la subsistencia de la aldea Itorio, ¿sí? Sabemos que parte de su trabajo tiene que ver con proteger a la aldea en la cual él vive. En base a esto es que está la consecuencia de que tienen que entrar a este bosque para ir a buscar comida, porque lo que hay en la aldea no alcanza, ¿no? Entonces tienen que ir como consecuencia de este objetivo. La razón, digamos, cómo se traduce este objetivo en algo práctico es justamente ir a cazar a este bosque. Que este bosque, que esto fue lo que yo observé, es un bosque peligroso porque, bueno, hay cazadores que se han perdido, entonces nos muestran cómo este grupo de cazadores termina cazando algo que obviamente se lo están llevando a la aldea. Pero se produce un pequeño inconveniente y acá es donde ingresa este problema, ¿no? Porque, digamos, nosotros planteamos que el objetivo del protagonista tenía que ver con la subsistencia de la aldea. Esto lo hicimos más práctico, algo más concreto, que es ir a cazar al bosque. Entonces, cuando van a cazar al bosque, al final cazan y no hay ningún problema, o sea, no tuvimos ningún inconveniente de este objetivo. Pero cuando terminaron de cazar y que estaban siendo todos tranquilos, aparece acá algo que rompe el patrón de esta historia y es este jabalí que se lo lleva puesto el protagonista y medio que el protagonista queda calenchu y dice, bueno, no, quiero ir a cazar a este jabalí. Le dicen, no, déjalo porque obviamente ya está, ya cazamos, nos vamos, pero digamos como el capitán, vamos a decir, del grupo le dice, bueno, si vos querés ir, andá, pero si no lo traes, te quedas solo. Y acá es cuando el protagonista termina, ¿no?, de cabeza dura y dice, bueno, yo voy a ir a cazar al jabalí. Acá él queda solo. Entonces vemos que acá este inconveniente que se generó por la aparición del jabalí, como que empieza a arrastrar otra historia. Y está muy bien contada porque justamente esta historia que termina arrastrando tiene que ver con la verdadera historia que estamos contando. Porque esto es un momento concreto en la vida del protagonista, como para conocerlo un poquito, de qué trabaja, qué es lo que le pasa. Nos damos cuenta que es una persona que es media, como decía, media calenchu, ¿no? Cuando le hacen algo es como, no, quiero ir a resolver este tema, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que al principio él se despierta, está bueno porque no es que nos contó el sueño y se despertó, que es medio cliché, sino que se levantó y nos cuenta que se levantó un poquito medio molesto y después dice que tuvo un sueño y nos cuenta este sueño. Esto es interesante porque la realidad es que lo importante en esta historia tiene que ver con ese sueño. Entonces, cuando él termina yendo a cazar al jabalí, es que termina adentrándose en un lugar que lo lleva hacia un sitio donde se encuentra el árbol que vio en sus sueños. Y acá empieza a conectar la historia. Por eso está tan bueno. ¡Ay! Me quedé sin aire. Siempre está tan bueno como termina, porque justamente la última frase dice, al fin ha llegado pequeño Eru, bienvenido. Y que está bueno porque nos deja como, ok, acá realmente empieza la historia, ya sé más o menos quién es mi protagonista, quiero arrancar. Por eso, de alguna forma, por ello podría trabajar un poquito más, y esto es un detalle de color, ¿no? Podría llegar a pensar en jugar con la última frase y la primera, ¿no? Como el mismo capítulo tiene como un círculo, ¿no? Como que empezamos él levantándose, nos cuenta del sueño y termina resolviendo en algún punto parte del sueño. Entonces, como ya está haciendo esa conexión, yo trabajaría un poquito más en ver de qué manera podría usar en la primera línea algo que tenga que ver con la última, o que se sienta bienvenido, ¿no? Porque, digamos, volvamos a leer la primera línea. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 43, a la edición número 43 de este análisis de primeros capítulos. Recuerden que para entrar y participar les voy a dejar todas las indicaciones en la descripción de este video, así que se van hasta ahí abajo y si quieren participar de estas dinámicas gratuitas van a encontrar toda la información en la descripción. Pero bueno, hoy nos toca un capítulo de fantasía. El autor se llama Thomas Lee y esta es la sinopsis que nos compartió en el formulario en el cual ustedes dejan ahí sus datos para que nosotros después podamos hacer el sorteo. Dice, Eru lleva una vida monótona en un lugar que apenas puede llamar hogar. Son pocas las personas son pocas las cosas que aprecia y lo animan en el día a día. Sin embargo, la peor circunstancia lo llevará a decidir entre su perdición o tomar un rumbo a un sendero desconocido. Esa es la sinopsis que nos comparte el autor y este es el primer capítulo. Así que bueno, vamos a hacer un poco de zoom acá. Me parece que no
me lo está tomando. Ahí está. Capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la primera oración. Dice, Eru se retorció en su lecho y abrió los ojos. El sudor perlaba en su frente y sus manos temblaban. A ver, me parece que no está mal. Creo que por lo menos esto lo que hace es nos da cierta connotación de un momento complicado que está teniendo el protagonista. Está bueno empezar con algo como con un punch, digamos, ¿no? O sea, esto es algo que yo menciono en la clase gratuita, que a ver si la tengo acá a mano, acá abajo donde les dejo, ¿sí? nadiaescritora.com.ar/recursos gratuitos, bueno, en realidad en este costado, acá. Ahí, en esa página web que también igualmente la tienen en la descripción del video, ahí yo les explico bien cómo podemos usar una primera línea, cómo podemos planificar un primer capítulo, así que esta es una clase gratuita, así que pueden ir a verla por ahí. Pero esto creo que está bueno, siento que igualmente le faltaría un poquito más, o sea, yo iría como un poco más allá, si bien empieza como con un golpe, yo le daría como otra vuelta más, pero arrancamos bien. La luz tenue de la mañana que se aproximaba se filtraba por la ventanilla, delineando sombras en la habitación, que estaba casi oscura, iluminada débilmente por una antorcha que titilaba en la esquina. Esto en realidad es una consulta que les voy a hacer y que los invito a participar en la parte de los comentarios, y es que esto me parece que es algo tipo cliché, que obviamente el protagonista se levanta y decimos, la luz entra por la ventana y entonces las sombras, lo digo porque hasta yo misma lo he hecho, y es como que por lo menos a mí no me termina de cerrar cómo es esto, perdón, me desorienté cuando me estaba mirando a ver si se estaba viendo, no sé si estaba puesto esto o lo volví a cambiar. Pero esta es la línea que les estoy invitando a cuestionar abajo si les parece que está bien o no. En realidad no es que si está bien o no, en realidad tiene que ver con que si ustedes sienten que vale la pena o no seguir leyendo una historia así, ¿no? Y les digo, yo también lo he hecho y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, las historias que me gusta leer son historias que arrancan bien concretas. En este momento estoy leyendo fantasía o estoy tratando de leer novelas de fantasía porque estoy trabajando en el proyecto Sangre y me pasa que siento que no van al punto, es como que estamos siguiendo al protagonista, lo cual está bien, pero es como que yo necesito que me des algo en que enfocarme, y eso es lo que yo no encuentro en las historias de fantasía. Y es que, por ejemplo, por eso es que yo siempre hago mucho hincapié en que usen el primer capítulo para determinar cuál es el objetivo del protagonista, o al menos dar indicios de a dónde estamos yendo, ¿no? Nada, esto lo comento como que es algo personal, pero me encantaría que en los comentarios digan su opinión, qué les parece arrancar así una historia. Un suspiro escapó de sus labios entreabiertos y lentamente se sentó sobre su lecho, dejando que sus pies tocaran el frío suelo de piedra. Observó su arco y las flechas descansando en la pared de madera y bostezó. A un somnoliento, Eru se levantó y se acercó a la ventanilla buscando la claridad en el paisaje nocturno que era la aldea. Calmado, comenzó a reconstruir los fragmentos en su mente. Aquella pesadilla se había vuelto frecuente. En ella, Eru se encontraba solo en un vasto páramo envuelto en una neblina densa donde el aire pesaba como plomo sobre sus hombros. El cielo oscuro y ominoso estaba surcado por relámpagos que destellaban con furia, iluminando intermitentemente a un gran árbol que se agitaba con dureza. La tierra bajo sus pies comenzaba a hundirlo y Eru luchaba por avanzar. El paisaje a su alrededor se desdibujaba en una amalgama de sombras distorsionadas que por alguna razón comenzaban a atormentarlo. El Itori no podía detenerse a reflexionar sobre el significado de aquellos sueños. Como miembro del gremio de cazadores, su vida estaba dedicada a una causa más inmediata y tangible, la subsistencia de la aldea Atori. Bien. Esto es lo que yo decía antes. Acá, por lo menos, no sé si es el objetivo concreto del protagonista en esta historia, pero al menos sé qué es lo que por lo menos el protagonista cree que es su objetivo, que tiene que ver con esto, con que él pertenece al gremio de cazadores y su tarea tiene que ver con la subsistencia de la aldea Itori. Con un suspiro resignado, Eru se vistió rápidamente con los ropajes de caza. Los cazadores no tenían el lujo de detenerse a contemplar presagios o interpretar sueños. El deber era asegurar que la aldea tuviera suficiente alimento para sobrevivir. Las cosechas comunitarias no abastecían lo suficiente. Para Eru, ser parte de los cazadores era una condena impuesta por el Consejo de Sabios, que apenas un año atrás lo habían convocado para informarle acerca de su asignación al gremio. Consideraban esta decisión como un paso hacia la madurez del joven Itori o tal vez hacia su muerte, lo cual les resultaría mejor. Para los sabios ancianos, cada boca que alimentar representaba un costo significativo. Ya no eres un niño, recordaba las palabras de uno de ellos, que con sus 150 años de supuesta sabiduría a cuestas le había reprendido.
implacable. Aunque Eru no compartía la decisión del consejo, sabía que ya no podía seguir dependiendo de las cosechas comunitarias ni de los cuidados de los demás Itoris le habían brindado desde la trágica muerte de sus padres en el bosque exterior. La Nadia editando acá, la Nadia del futuro, está queriendo hacer algún comentario respecto a lo que no vio la Nadia del pasado y tiene que ver con esta particularidad de que justamente los padres del protagonista hayan fallecido en ese bosque, en el mismo bosque que él tiene que trabajar, y sobre todo con las cosas que pasan más adelante. Me pareció un detalle bastante de color que no lo quería dejar pasar. El tiempo había pasado y Eru, con sus 30 años, ya no era un adolescente, por tanto debía asumir responsabilidades y contribuir con el bienestar de la aldea. Bajo aquel peso de responsabilidad, Eru se apresuró a salir de su modesta cabaña y se dirigió hacia el punto de encuentro de los cazadores, donde sus compañeros ya se estaban preparando para la jornada que les esperaba. El brillo del sol era mínimo y el cielo apenas comenzaba a dejar la oscuridad atrás. ¿Qué me está pasando en este capítulo? Primero quería hacer una distinción con el capítulo que vimos la semana anterior, donde hablábamos de que justamente la autora lo que había hecho fue como un resumen de quién era la protagonista. Había arrancado con la idea de un cataclismo, pero después, durante todo el capítulo, como que se quedó haciendo como un raconto de toda la vida de ella y era como, ¿y el cataclismo dónde entra? Si bien en este capítulo efectivamente él está haciendo como, bueno, ¿quién es? En este caso habla de, bueno, de qué es lo que le dijeron en ese momento para ser parte de los cazadores. De todas maneras, seguimos estando en el presente. Él al principio se levanta, nos cuenta que tuvo este sueño, que es un sueño recurrente, entendemos que esto puede llegar a ser o a significar algo en el futuro, hace un poquito de memoria, digamos, de algunas cosas que, digamos, le cuenta al lector y después volvemos acá, ¿no? Bajo aquel peso de responsabilidad se apresuró a salir de su modesta cabaña. Es como que el flashback en algún punto, no es un flashback en sí, sino en realidad es traer información del pasado, bueno, capaz que puede considerarse como flashback, lo metió en la narración del presente. No nos fuimos, no es que sentimos que nos llevaron lejísimos y era como, ¿y eso qué tiene que ver con la hora? Como que lo mezcló bien, no esa es la palabra que estoy buscando, pero bueno, es la que me sale ahora. Se hallaba extraviado en sus propios pensamientos cuando sintió unos suaves golpecitos en su hombro que lo hicieron girar el rostro. Eru, amigo mío, dijo Goi, ¿qué tal ha ido el sueño? Parece que no te han acompañado los buenos augurios esta noche. No fue exactamente un festín de sueños, pero no importa, respondió Eru tratando de apartar los pensamientos oscuros de su mente. Se me está cagando la luz sin... estaría bueno que de última lo conectara. Espérame un cachito, porque se me está quedando sin luz y no me vas a ver. A ver si cambia esta luz. Ahora me quedo ciega, ciega, ciega. Ahí va. Ahí. Bueno. Goi era un muchacho algo corpulento y siempre estaba alegre. Eru lo consideraba como uno de sus dos únicos amigos que tenía en la aldea. La vida en aquel lugar era monótona y aburrida y Goi representaba un rayo de alegría. Me gustó cómo hizo esto, porque digamos, nos introdujo un personaje que obviamente está hablando con el protagonista, le dice un poquito, no es un muchacho algo corpulento y siempre estaba alegre. Eru lo consideraba como uno de los únicos amigos que tenía en la aldea. La vida en aquel lugar era monótona y aburrida y Goi representaba un rayo de alegría. No necesitó demasiadas cosas para que podamos tenernos una idea de quién representaba a Goi, porque tal vez, a ver, lo digo porque de repente hay algunos libros que usan esta cosa de un párrafo entero de su piel, su nariz, que estaba así, la boca y qué sé yo. Que a ver, esto va en gusto. Yo siempre les he compartido que para mí describir en demasía a mí me aburre. En cambio, esto que fue simplemente 3 renglones en un solo párrafo, por lo menos a mí me dio una idea de que es una persona, ¿no?, corpulenta, pero que siempre estaba alegre y que por lo menos para el protagonista, que viene a ser de alguna forma a nuestros ojos en la historia, sabemos que es alguien importante y que le representa este rayo de alegría. Así que me gustó cómo lo introdujo a este personaje. ¿Otra vez tuviste pesadillas?, preguntó Lía. Más vale que no te distraigas hoy, es el día más importante del año y todos los ojos están puestos en nosotros. Lía era una... acá creo que iría así, me parece. Lía era una Itori de aspecto enérgico y atractivo, a diferencia de Goi, aportaba el necesario orden al grupo, algo esencial para la profesión que compartían los 3 amigos. Goi puso los ojos en blanco. De vuelta, acá hizo lo mismo con Lía, me parece que está copado. Lo que sí, esto por ahí es algo que yo no lo diría de esa manera, o sea, no es que está del todo mal, pero medio como que le diga, hoy es el día más importante del año, si es realmente el día más importante del año, el protagonista ya lo sabe. Entonces, esto es una manera un poquito media vaga de que el lector también sepa que es el día más importante. O sea, podría decir lo mismo, pero lo reversaría, ¿no? Es como que no le diría que hoy es el día más importante del año. Podría decirle...
Hoy te necesitamos más vivo que nunca. Y capaz que no hace falta que le diga que porque es el día más importante del año. Sabemos que hay algo que está pasando, porque que le diga hoy te necesitamos más despierto que nunca. ¿Por qué hoy? ¿Qué es lo que hay hoy? Ya me genera a mí la curiosidad, ¿ok? Siempre tan dramática. Eres una amargada, Lia. Eso es verdad, dijo Eru, compartiendo una sonrisa cómplice con Goi. Lia frunció el ceño y verificó el filo de su arco. Eru y Goi se dedicaron a revisar sus provisiones para la cacería. En marcha, se oyó una orden a lo lejos, iniciando así la jornada. Con paso decidido, el grupo de cazadores se adentró en el bosque exterior. Todo murmullo de conversación fue acallado y avanzaron en fila, procurando no separarse. Para los Itoris, y en especial para los cazadores, era un lugar que infundía gran temor. Acá lo describiría antes, porque esto es decir, le estoy diciendo al lector, mirá que este bosque es peligroso. Un territorio donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba entre las sombras de los grandes árboles. La cacería era una empresa reservada solo para los más temerarios y aquellos, aquellos cuyos corazones no temían a las sombras que se levantaban en aquel lugar. Pero incluso los más experimentados de los cazadores habían sido testigos del destino cruel que podía guardar en aquel lugar inminente. Fíjense cómo intentó describir este temor, pero no dijo nada. Porque el hablar de la línea entre la vida y la muerte, las sombras, los más temerarios, habían sido testigos del destino cruel, pero nunca me dijiste qué pasa. Entonces, ahí es hablar mucho y no genera eso, ¿sí? Por eso es que acá parecería que está explicando lo que significa que es un gran temor, pero en realidad no lo está explicando. Por ahí acá lo que se podría utilizar es, o ya sea, meter algún tipo de recuerdo, igual que hizo al principio, ¿no? Como, bueno, de repente decir cuando Eru ingresó al bosque, no sé, sintió un escalofrío por la espalda o el corazón le empezó a latir con fuerza, él no quería revivir esas imágenes, pero cada vez que ingresaba al bosque, no sé, tal persona hacía esto, y como que ahí metemos y vemos efectivamente qué es lo que pasó. No es que le estoy diciendo con palabras lindas por qué tiene que tener miedo el lector. Durante generaciones se habían contado historias de cazadores perdidos en el bosque. Ok, acá empezamos a entender un poquito qué es lo que está pasando. Cuyos gritos resonaban en la noche como eco fantasmal. Se hablaba de bestias salvajes que acechaban entre los árboles, esperando su oportunidad para cobrar su tributo de sangre, y se susurraban leyendas de antiguos espíritus del bosque. Todo esto no era ajeno para el gremio de cazadores. Para ellos, la cacería en el bosque exterior no era solo una búsqueda de alimento, sino una prueba de coraje y lealtad, una oportunidad para afirmar la valentía y las grandes hazañas. A ver, está bueno, me gusta que acá como más o menos explicó un poco más, pero, y acá obviamente los invito nuevamente en los comentarios a dejar su opinión, creo que sería mejor, no que acá me cuente como lo hizo recién de, ¿no? Estas cazadores perdidos, de estos gritos que se escuchaban en la noche, sino que me cuente de por ahí algún compañero de él que le haya pasado algo, ¿no? Como que lo sintamos más cerca, y sobre todo si el protagonista está como imaginando esas cosas o lo que fuera, como que lo sintamos más a flor de piel, creo que causaría un mejor impacto. Acá hubiese estado bueno poder utilizar el tema de los padres. Obviamente que capaz que él no estuvo en ese momento, pero por ahí se podría haber dicho tal cosa o se creaba una leyenda respecto a cómo los padres habían muerto. Entonces creo que ahí hubiéramos sentido mucho más a flor de piel porque estamos linkeando esa situación de peligro con algo que le pasó a él, a los padres del protagonista, y podemos empatizar con eso. Por ahí podría ser una manera de meterle un poquito más de peligro a esa situación. Eru estaba posicionado al centro de la formación junto con Lia y Goi. Con cada paso el silencio del bosque parecía intensificarse. El grupo se movía en perfecta armonía, cada uno conocedor de su papel en la danza mortal que estaban a punto de iniciar. La expedición era dirigida por el líder designado del gremio, el viejo Mook. El viejo Itori avanzó un par de metros más hasta que por fin se agachó sigiloso. Un rastro en el césped fresco daba indicios de una posible presa en las cercanías. No se distraigan, yo acá haría esto. No se distraigan, dijo Mook casi susurrando. El botín está cerca. Avanzaron otro poco. Acá. Avanzaron otro poco hasta que se encontraron con un claro bañado por la luz del sol filtrada entre las ramas de los árboles. Aquel oasis de claridad en medio de la oscuridad del bosque ofrecía una oportunidad única para la caza y los cazadores se prepararon para aprovecharla al máximo. Formen grupos pequeños, ordenó el viejo Mook. Recuerden no separarse demasiado. Con sus arcos tensados y los sentidos alerta, el grupo se dispersó estratégicamente por el terreno buscando rastros entre la maleza. Los sonidos resonaban alrededor, el chirrido de los pájaros, el zumbido de algunos insectos y el susurro del viento entre las hojas. Eru y Goi siguieron a Lia de inmediato. Era una de las cazadoras más eficientes del gremio y era la mejor de los tres amigos. Pronto divisaron a un grupo de ciervos pastando en la distancia y con un gesto indicó a los otros dos que se prepararan para cazar. Lia se acercó al claro y se giró hacia Eru y Goi. Estoy esperando
Ella ya quiere sangre. Pero estoy esperando que a Lía o a Goy les pase algo en este primer capítulo. Estoy esperando eso. Prepárense para soltar flechas, dijo la Hitori, y más les vale par de idiotas que no me arruinen la casa. Mantengámonos juntos y con la guardia alta. Con los movimientos calculados, apuntaron a uno de los ciervos y lanzaron sus flechas, cada uno encontrando su blanco con una precisión mortal. Los demás ciervos corrieron y enseguida muchos de ellos cayeron al sol de un coro de flechas lanzadas por los demás cazadores. El grupo se reunió en el claro, sus rostros iluminados por la sensación de una caza exitosa. Entre las risas y vítores comenzaron los preparativos para llevar las presas de regreso a la aldea Hitori. De pronto, un repentino estruendo se escuchó en las cercanías. De entre la maleza emergió un jabalí, sus ojos centellando con ferocidad mientras embestía hacia el grupo de cazadores con furia desatada. Eru apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el jabalí se abalanzó sobre él. «Eru, cuidado», gritó Lía, quien lanzó una flecha rápidamente. La flecha rebotó en la gruesa piel y Eru sintió el impacto del cuerpo del jabalí contra el suyo. Con sus pezuñas arañando la piel con ferocidad, la embestida dejó una herida poco profunda en el costado de Hitori. El dolor le arrebató el aliento, pero en lugar de rendirse ante la agonía, despertó una ira ardiente en su interior. El animal se extravió en medio de la maleza, desapareciendo de la vista de los cazadores. Siento que acá hubiera sido una buena oportunidad como para justamente que a alguien le pasara algo, porque esto de que la herida poco profunda, no sé, como que siento que, o sea, como que estaba puesto esta situación como para generar ese corte, como bueno, a ver, venían re bien porque cazaron algo, estaban ya volviendo a la aldea todos contentos y pum, pasa esto, pero siento que la consecuencia de esto que pasó, que no estaba esperado, como que no sé, me quedé como con ganas de más sangre. De inmediato Lía y Goy y el resto del grupo corrieron para auxiliar a Eru rodeándolo. El Hitori, encendido en ira, se levantó, empuñó su arco con firmeza y se abrió entre los cazadores. «¿A dónde crees que vas?», gritó Lía intentando detenerlo. «Voy a cazar al maldito jabalí, ¿que no ves?», respondió Eru. «Detente de inmediato, Eru», ordenó el viejo Mook. Ahora estoy pensando que estaría recopado, capaz que va por ese lado y estaría muy bueno, que Eru, que es el protagonista, termine siendo uno de esos cazadores que se pierden en el bosque y que justamente veamos a través de sus ojos qué es lo que pasa en ese bosque. Estaría bueno. Eru se giró impotente. «Creo que puedo cazarlo, señor». «No digas tonterías», dijo Mook con una risa burlona. «Eres un cazador mediocre. Nuestro deber ya ha sido cumplido. Con esos ciervos podremos tener un gran festín para el Festival Verde. Es una orden. Regresaremos ahora». «Pero señor», Eru cierra la boca, susurró Goy. «Perfecto», dijo el viejo Mook. «¿Quieres cazar a ese animal? Hazlo, pero irás solo. Y más vale que regreses con ese jabalí o te expulsaré del gremio. Vamos». Eru gobernando con la ira. Ojo con esto, ¿sí? Porque si no parece que sigue hablando, el diálogo, perdón. Eru, gobernado con la ira, se limitó a sentir con su cabeza y partió detrás del animal. La maleza se abría ante él en un torbellino de hojas y ramas, sus ojos fijos en las pisadas del animal, que se alejaban rápidamente. Las huellas lo llevaron a las orillas de un río que era para los Hitori como el límite definitivo que nunca habían traspasado. Eru seguía el rastro de cerca, su aliento entrecortado por el esfuerzo, cada músculo de su cuerpo tenso por la adrenalina. De pronto, con un gruñido desafiante, el animal sorprendió a Eru por su flanco derecho, embistiéndolo con una fuerza devastadora, lanzándolo hasta el tronco de un árbol. Lo próximo que Eru supo era que caía y el mundo giraba a su alrededor. Cayó al agua y, a pesar del dolor punzante, luchó por recuperar el control de su cuerpo, logró llegar a la orilla izquierda y saliendo del río se desmayó. ¿Qué me pasa? A ver, siento que, se quedó para justamente ir tras la caza del jabalí. Creo que extendería un poco más, porque si no siento que se resuelve muy rápido. Es como que fue, sobre todo porque, a ver, estamos hablando de este bosque que dicen que los cazadores se pierden en el bosque, queda solo porque todo su grupo se va. Es como que me gustaría como de última acá aprovechar para sentirnos en ese bosque y de repente o escuchar voces o ruidos y que el protagonista se sienta como medio, no sé, incómodo, o no sé si incómodo, pero si no, o sea, es una persona que ya sabe lo que hay ahí, pero por lo menos ver que cuando está solo justamente se permite por ahí reflejar ese miedo que por ahí no lo hace con sus compañeros, porque bueno, no queda bien que el cazador siente ese miedo, ¿no? Entonces creo que acá hubiera sido una buena manera para aprovechar un poco más el experimentar el bosque en solitario, porque justamente quedó solo. Me parece que se resuelve muy rápido. Al abrir los ojos se encontró con un cielo nublado y el murmullo apacible del agua a su lado. Se incorporó lentamente sintiendo el peso de su cuerpo empapado
preocupado y adolorido. Observó su entorno con confusión, estaba en la orilla opuesta del río, lejos de donde había comenzado la cacería con el gremio. Todo aquello le hizo ver la urgencia de la situación. En ese momento escuchó un ruido entre los árboles que lo puso en alerta. Eru se acercó con cautela a la fuente de los sonidos con su arco listo y sus sentidos enfocados. Con paso lento y silencioso se abrió camino entre los árboles, conteniendo la respiración. Entre la maleza vislumbró un movimiento fugaz, una sombra que se movía con rapidez entre los arbustos. Eru se preparó con su mano firme en el arco mientras se asomaba entre los árboles con determinación. El corazón de Litori se detuvo por un instante y su aliento quedó atrapado en la garganta. Ante él estaba el jabalí que lo había embestido husmeando el suelo en busca de alimento. Esto me gustó mucho, su aliento quedó atrapado en la garganta. Como que me sentí en ese momento, ¿no? Como que se me hizo la imagen. Eru mantuvo su posición, agudizando sus sentidos con la atención del momento. Con un movimiento fluido soltó la cuerda del arco, enviando la flecha hacia su objetivo con una precisión calculada. El proyectil cortó el aire con un silbido agudo antes de impactar y rebotar en la gruesa piel del jabalí. El animal gruñó y se giró hacia Eru con una mirada desafiante en los ojos. La sorpresa se apoderó de Litori y retrocedió intentando comprender lo que acababa de pasar. Una sensación de desconcierto y miedo se apoderó de Eru mientras observaba con horror cómo la figura del jabalí comenzaba a distorsionarse, envuelta en una niebla densa y oscura que se arremolinaba a su alrededor. Un grito de terror se ahogó en su garganta. Ojo, porque está bueno, no está bueno como que se repita todo el mismo recurso. Un grito de terror se ahogó en su garganta cuando una figura tenebrosa emergió del cuerpo del animal, y se deslizó hacia él. Un instinto de supervivencia emergió en el interior de Eru y, al son de un grito desesperado, dio media vuelta y se lanzó hacia el bosque espeso, corriendo tan rápido como sus piernas heridas le permitían. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se adentraba en la oscuridad del bosque, perseguido por aquella sombra que se deslizaba tras él como una pesadilla viviente. Ojo que esto está copado. Las ramas crujían bajo sus pies, las espinas de los arbustos rasguñaban su piel y una densa niebla comenzó a inundar el bosque en un velo que dificultaba la visibilidad. Gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, dificultando el equilibrio de Litori. La pendiente del terreno se volvía cada vez más empinada y un resbalón traicionero provocó que Eru cayera por un pequeño risco y su cuerpo girando en el aire antes de aterrizar con un golpe sordo en el suelo embarrado. A esto me refería. Esta cosa de que estamos como de alguna forma experimentando lo que está pasando me gustó. No sé si por ahí lo que haría es como que saltaría esto que hizo acá arriba de este corte. Es como que no hubiera hecho este corte. Está bien que puso que se desmayó porque el golpe que le pegó, pero como que yo me parece que acá lo haría como un poco más extenso, porque siento que acá como que medio que me frustré de que hubiera estado bueno mejor, hubiera estado mejor otra cosa, y de alguna forma me lo dio acá, como que lo pensaría de otra manera, eliminaría esto y directamente iría a esta cosa. ¿Dónde me quedé? Alzó la vista y se encontró frente a un muro aparentemente impenetrable de abetos robustos y densa maleza. La sombra tenebrosa se acercaba cada vez más y el pánico estaba por invadirlo. Sin embargo, un destello de esperanza brilló al momento en que descubrió un pasadizo camuflado entre los árboles. Sin pensarlo, se adentró en la oscuridad, arrastrándose con rapidez. Al mirar hacia atrás, vio como aquella sombra se detuvo y se quedó observándolo sin moverse, camuflada entre la niebla que había invadido la arboleda. Las paredes del túnel estaban cubiertas de musgo y el aire se tornó como somnoliento para Litori. Eru, se escuchó de pronto en el susurro del viento, una voz longeva llamando su nombre. Eru. A pesar del temor, el Litori avanzó sin dudar. Cuando atravesó el pasadizo, se vio inmerso en un paraje hermoso, como si hubiera cruzado el umbral a un mundo distinto. Un círculo de tierra fértil se extendía ante él, atravesado por un riachuelo cristalino que serpenteaba entre las piedras y vegetación exuberante. Gruesos robles rodeaban el paraje, sus ramas extendidas formando un dosel verde sobre el espacio sagrado. La luz del sol se filtraba a pesar del cielo nublado, pintando patrones de sombras y luces en el suelo. De pronto, el estruendo de un rayo resonó en el aire, atrayendo la atención de Eru hacia un árbol viejo, grueso y majestuoso en el centro del lugar. Sus ramas extendidas se alzaban hacia el cielo. No era cualquier árbol, era el que había visto en sus pesadillas. Cuando Eru se acercó a él, notó que hacía crujir su corteza. El árbol respiraba y lo miraba fijamente. El Litori quedó paralizado. No puede ser. Al fin ha llegado, pequeño Eru, dijo el árbol riendo. Bienvenido. Muy bien, y ahora en los comentarios me encantaría invitarlos a que ustedes comenten qué les pareció este primer capítulo. Yo esto es una pregunta que hacía en los vivos, que hacía de estos análisis, donde yo le preguntaba al chat, ¿leerían el siguiente capítulo? Y pongan 1, si no lo leerían directamente, 2, cuando tengan tiempo libre, 3, le falta, pero lo leería, y 4, no puedo esperar. Y obviamente recuerden que dejar su comentario para que no sea solamente mi voz la que se lleve este escritor. Le agradezco muchísimo por animarse a participar de este tipo de
de análisis y espero que todos compartan también sus opiniones y su feedback siempre constructivo para que el escritor también aprenda y se lleva muchas voces. Recuerden que si quieren participar tienen toda la información en el link de la descripción. Será hasta una próxima vez, escritores. ¡Feliz escritura!